Bueno, entonces aquí en la página 31 tenemos este ejercicio muy sencillo. Encontrar I y la potencia entregada por cada fuente. I es la corriente que circula en la resistencia de 6 ohms. ¿Sí? Entonces lo único que procedemos a hacer es... ¿Ves aquí qué estamos haciendo? Bueno, lo siguiente. Aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Aquí lo único que estoy haciendo es todos estos tres resistores que están primero en serie, el de 3 y 3, y luego en paralelo con el de 12, estoy sacando un equivalente. ¿Sí? Sí. Profe. Si estoy sacando un equivalente, entonces, tenemos 3 más 3 son 6 ohms, ¿sí? 6 ohms. Y luego, 6 ohms en paralelo con la de 12 ohms, ¿sí? A ver, este ejercicio Sí. lo hago por lo siguiente, a ver. Aquí tengo 3 y 3 son 6. Y luego lo tengo en paralelo con 12. ¿Sí? Así. ¿Sí? Y nos damos cuenta que todo esto, pues es un mismo nodo. ¿Sí? Entonces todos estos elementos, así como están en paralelo. Bueno, el nodo de abajo, pues sí, está acá. ¿Sí? Entonces aquí tengo 12, tengo 6, y luego tengo otra de 12, que es esta, ¿sí? Que queda en paralelo también con la de 12, que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Esta es una de 12, otra de 12, y 3 más 3 son 6. Entonces, de todo esto, de 12 y 12, me queda una de 6, y me queda en paralelo con la de 6 que teníamos. Y luego, y al final queda una de 3, ¿sí? Eso, bueno, eso ya es un dato práctico, ¿sí? Cuando tenemos dos resistencias del mismo valor en paralelo, el resultado es la mitad de esas dos resistencias, ¿sí? Entonces, por eso 12 y 12 me da una de 6. Ya cuando tenemos 6 y 6 me da una de 3, ¿sí? Entonces, esa de 3 es esta que está aquí. Es esta de 3 que está aquí. Este de 3 ohms y 5 amperes no lo he movido del circuito, siguen igual, ¿sí? Entonces, ellas siguen igual. Esto lo puedo hacer, todo esto lo puedo hacer porque están en paralelo, ¿sí? Comparten dos nodos en común, ¿sí? No importa que esta resistencia de 2 esté hasta acá, hasta el extremo, ¿sí? Yo las puedo mover y ponerlas de esta forma, ¿sí? Acomodarlas así. Entonces, no importa, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, después de eso, ya tenemos este circuito, ¿sí? Tenemos 42 volts, 6 ohms, 6 ohms, 3 ohms que surgió de todo esto y esta de 3 ohms con 5 amperes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Aquí lo más sencillo es poner voltaje de nodos, ¿sí? Entonces, aquí tengo un nodo. Que es el nodo A y todo esto es el nodo B, ¿sí? Y pues ya sabemos que este es el nodo de tierra. ¿Sí? Bueno, entonces ya sabemos que el voltaje del nodo A pues son 42 volts, que lo está dando esta fuente. ¿Sí? Pues ya no tenemos necesidad de establecer una ecuación en ese nodo, ¿sí? Porque ya conocemos el voltaje, que son 42 volts. Pero sí en el nodo B. Bueno, aquí lo hice por mallas. Aquí lo hice por mallas, ¿sí? Entonces, si yo establezco en el nodo, en el nodo B, ¿sí? A ver, déjame. Esto lo voy a hacer
Ah, no, este es el de nodo B, a ver, espera. A ver qué podemos utilizar, pero déjame ver. Bueno, no. Mm, mm, mm. Sí, entonces aquí, a ver, aquí ya nada más establecemos el voltaje en el nodo A, son 42 volts, ¿sí? Y vamos a encontrar el voltaje en el nodo B. Entonces, lo que yo veo en el nodo B, una ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B, sí, te le ponemos nombre ahora sí, BA y BB. Entonces yo tengo mi nodo, entra la corriente I, que es la que me están preguntando cuánto vale, entra la corriente de aquí, sale la corriente I2, ¿sí? Bueno, si observo yo, todos estos elementos están en serie, esta línea, todos están en serie, ¿sí? Entra I3, ¿no, profe? ¿Eh? Ahí en el nodo B, entra I3 también, ¿no, profe? ¿Me esperas tantito? Ah, ¿Sí? perdón. Bueno, entonces si observamos aquí, todos estos elementos están en serie, estos que estoy poniendo en azul, porque están sobre la misma conexión y nada más comparten un nodo. Entonces, por lo tanto, esta fuente de 5 amperes afecta a todo esto. Entonces, en realidad, esa I3 ya tiene valor y es 5. ¿Sí? Entonces, están entrando 5 amperes a ese nodo. ¿Sí? Entonces, aquí ya lo dejamos pendiente y ya no ponemos I3. ¿Sí? Entonces, tenemos I, I2 y 5. Entonces, aquí ya la ecuación es menos I más I2 menos 5 es igual a 0. Sí, queda claro esto de la fuente. Están en serie, entonces esta misma corriente es la que entra a este nodo BA, que se llama I3. Entonces ya nada más tenemos que ponerme I es igual a potencial mayor menos potencial menor entre 6 más I2. I2 es potencial mayor, BB, potencial menor es 0 entre 3 y esto es igual a 5. Entonces aquí yo tengo menos BA sobre 6 más BB, un sexto más un tercio, y eso es igual a 5. Pero BA vale, no, estamos 42, entonces aquí ya tengo un valor explícito. 42 sextos más BB, que vale, aquí cuánto es, 9, 9, 18, un medio, ¿no? ¿Sí? Sí, es un medio, profe. Un sexto, vamos a corroborarlo nada más, más un tercio. Siempre agarra su calculadora, así es que no, si es que les falla igual que a mí hacerlo mentalmente, ¿sí? Entonces tenemos BB entre 2 es igual a 5 más 42 sextos, ¿sí? Entonces BB es igual a
a 10 más 84 sextos. Entonces, BB vale 24, ¿sí? Entonces aquí son Sí. 24 volts. Entonces tenemos 24 volts. Entonces ya conocemos ambos, ¿sí? Entonces me están pidiendo ahí donde estamos. Ahorita, entonces de momento la corriente I, donde estamos la corriente I, ¿sí? Calculamos la corriente I. BA menos BB entre 6. Entonces eso es 42 menos 24 entre 6. ¿Y esto cuánto me da? 3, ¿sí? Entonces, y vale 3 amperes. Bueno, entonces esa es una parte, ¿no? Y ahí donde estamos. ¿Qué nos pide el ejercicio? La potencia entregada por cada fuente. Bueno, entonces aquí ya tenemos que la corriente I vale 3. ¿Dónde está I? Aquí debemos, aquí está, ¿sí? Aquí está la corriente I. Aquí está lo que estamos buscando. La corriente I vale 3 amperes, ¿sí? Entonces este es otro método. Y el otro que estamos viendo, pues es el de allá. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos? Observamos lo siguiente. A ver si me explico. A ver. Esta fuente, ¿sí? Esta fuente de 42 volts está conectada de esta manera. ¿Sí? Entonces, en esta fuente, pues la polarización es así. Y nosotros tendríamos que conocer cuánto vale la corriente IF, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito yo conocer cuánto vale la corriente que pasa por la fuente. Si no conozco la corriente que pasa por la fuente, no puedo calcular la potencia. Bueno, entonces aquí tenemos que el voltaje vale 42, sí, pero me falta la corriente. Entonces, ¿cómo encuentro la corriente? Pues yo observo el nodo BA, que es este. Entonces ya conozco I. I1, pues es muy sencillo conocerla. I1 es igual a BA entre 6. Y BA, pues son 42 entre 6. Son, ¿cuánto es esto? Es 7, ¿no? Son 7. Bueno, entonces ya sabemos que para acá tienen 7 amperes. Para allá van 3 amperes. Como el sentido pues nos da positivo, ¿sí? Entonces eso indica que estos sentidos propuestos son correctos. Entonces, por lo tanto, pues ya nada más sabemos que IF vale 10 amperes por observación, ¿sí? IF es igual a 10 amperes. Bueno. La corriente entra por la terminal negativa, ¿sí? Entonces la potencia de la fuente, ¿sí? Es igual a menos 10 amperes por 42 volts. Y la potencia de la fuente es igual a menos 420 watts. Bueno, ¿qué significa esto? Recuerden que los signos más y menos únicamente los utilizamos para diferenciar, únicamente para diferenciar si la potencia se está entregando o se está consumiendo, ¿sí? Entonces, si la fuente entrega potencia, bueno, pues tiene un signo asociado, que en este caso es menos. Si alguna fuente absorbe potencia, pues tiene un signo asociado que es más, ¿sí? Entonces, aquí en el caso de, por ejemplo, el resistor de 6 ohms que está aquí, en I1, ¿sí? Entonces, si yo veo ese resistor,
¿sí? Aquí está el resistor de 6 ohms que está en paralelo. Sí. Entonces aquí yo sé que hay 42 volts, ¿sí? Y también sé que circulan 7 amperes, ¿sí? Entonces la potencia en ese resistor de 6 ohms es igual. La corriente entra por la terminal más, pues son 7 amperes por 42 volts, ¿sí? Entonces aquí es más 7 por 2, 14, 7 por 4, 28, 29, ¿sí? ¿Sí estamos bien? A ver si vale 7 esa corriente, sí. Y vale 42 volts. Entonces, 294 watts, ¿sí? Bueno, entonces aquí, por eso nada más estamos diciendo ese sentido de corriente asociado y como aquí hay caída de potencial, entonces se asocia un signo más para diferenciar que este elemento absorbe potencia y este elemento entrega potencia, ¿sí? Entonces así es como debemos hacer ese análisis. Ahora, ¿qué sucede aquí en 3 ohms y 5 ohms? Miren, ¿dónde estamos? Aquí. Aquí está la resistencia de 3 ohms. Y nosotros sabemos que en el nodo B, a ver, en el nodo B, que es todo esto, hay 24 volts. Es lo que ya encontramos aquí. Aquí está en el nodo B, hay 24 volts. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Sí? Si yo observo esto, esto es el nodo BB. Así, el nodo BB. Es todo esto. Y este es el nodo de tierra. Este resistor dice que tiene un voltaje, una diferencia de potencial de 15 volts, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque la resistencia vale 3, ¿sí? Y circula a través de ella una corriente de 5 amperes. Entonces aquí ya no hay forma de decir cosas contrarias, aquí a fuerzas, ¿sí? La corriente circula así y ya no hay que hacer análisis. Aquí ya la fuente establece el sentido en que circula la corriente, entonces forzosamente aquí es más y menos para este resistor. Entonces de allí 5 por 3 me da 15 volts de aquí, ¿sí? Aquí. Entonces aquí hay 15 volts, ¿sí? Igualmente, como dije hace rato, como están en paralelo, ¿sí? Miren, aquí, este resistor está en paralelo con esos dos elementos, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, ¿sí? En ese resistor, bueno, no me interesa poner el valor, si quiero le pongo que es el de 3 ohms, para identificarlo bien. Pero lo que me interesa aquí es que hay 24 volts, eso también ya salió del análisis y ya eso ya no se modifica, ¿sí? Son 24 volts y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues me falta identificar cuál es el voltaje de esta fuente, ¿sí? Entonces aquí, de aquí a aquí, más o menos 24 volts, ¿sí? Luego en el otro resistor hay 15 volts. Y me falta saber el voltaje de la fuente, ¿sí? Bueno, entonces, pues, ¿qué hago? Pues una ley de voltajes de Kirchhoff, nada más pongo mi flechita para poder sumarlos. Entonces, menos 24, que es este, ¿sí? Aquí estamos en la ecuación, menos 24, menos 15, más BF, ¿sí? Bueno, entonces dice que BF vale 39, ¿sí? Y la potencia, ¿sí? Así queda con esta palabra. Entonces la potencia son 39 volts y como la corriente entra por la terminal negativa, son menos 5 amperes, ¿sí? Porque circulan 5 amperes en esa fuente, entonces son menos 195 watts. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Entonces aquí, ¿sí? Esta potencia, pues igualmente, como esta de aquí, ¿sí? El signo menos me está indicando que va a suministrar energía, ¿sí?
Si la potencia de aquí hubiera salido positiva, bueno, entonces en lugar de suministrar, pues está de alguna manera absorbiendo energía. Recuerden que en todo en toda la red, siempre hay un equilibrio de energía, ¿sí? Esa energía está repartida en todos los elementos y al final la suma de las potencias me tiene que dar 0, ¿sí? Estamos entonces, si ustedes siguen ya calculando los demás, a ver, bueno, yo el circuito ya no lo quiere así. Si ustedes, aquí ya calculamos la potencia. Si ustedes calculan la potencia aquí y aquí y aquí, ¿sí? Entonces la suma total de todos los debe de llevar a 0. Entonces eso ya lo comprueban ustedes. ¿Queda claro? Bueno, entonces ahora el siguiente circuito calcula la corriente IM e IA, ¿sí? ¿Cuál es IM? La corriente que viene por aquí, y IA es esta corriente de aquí. A ver, aquí ¿qué sería más fácil? Nodos. Nodos. Bueno, si establecemos nodos, como dice aquí, que tenemos el nodo A, ¿sí? Aquí está, el nodo BA. Entonces aquí, pues, bueno, aquí nada más faltaría ponerle aquí el dibujito, ¿sí? Aquí está el nodo BA. Entonces, de este dibujito nada más nos falta ponerle que aquí sale la corriente que se llama IA. A ver, apaguen su micrófono. Y así, ¿sí? Entonces sale IA, sale 3IA y sale IM. Bueno, entonces nos queda esa ecuación, ¿no? 4IA más IM. Bueno, luego, ¿qué haríamos? Luego, ¿qué hacemos? A ver, fíjense. Aquí, ¿sí? Tengo todo expresado en función de corrientes. ¿Sí? A ver si se dan cuenta o no. ¿Sí me escuchan? Profe. Sí, sí lo escuchamos. ¿Me escuchan bien o se escucha cortado? Sí, sí, lo escuchamos. Sí, profe. Yo lo Bueno, escuché un entonces, poquito cortado, pero a ver, espérenme. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, sí, profe. entonces ya tenemos la ecuación en el nodo BA. ¿Y qué pasa también? Bueno, con esta ecuación pues no podemos hacer nada, ¿no? Tenemos una ecuación y dos incógnitas. ¿Sí? Ahora, pues tenemos en contra la manera de tener otra ecuación. Entonces aquí yo mezclo, ¿sí? Lo que es una ley de voltajes de Kirchhoff también y hago esta malla. Entonces yo establezco esta malla, ¿qué es lo que tengo? Bueno, pues tengo el voltaje que yo llamo V4 aquí, más V4. Luego, más 12. Y aquí tengo un voltaje que llamo menos VA. A ver, apaguen su micrófono, alguien que anda por allí, se escucha el fondo. Todos apaguen sus micrófonos. Bueno. Entonces, ya tengo menos VA. VA es el voltaje que hay en esta fuente de corriente, ¿sí? Entonces, ya de donde yo tengo V4, pues es igual a 4 veces esta corriente, IA. Entonces, pues supongo R por I, ¿sí? Más 12 menos VA. Bueno. VA
¿sí? Dice que es igual a 2 veces IM. ¿Por qué es igual a 2 veces IM? ¿Alguien me puede ayudar? BA es igual a 2 veces IM. Bueno, por lo siguiente. Todos los circuitos pues son observación, ¿sí? Aquí yo tengo este resistor, ¿sí? Entonces el voltaje que hay en este resistor, ¿cómo se llama? Pues se llama VA porque está en paralelo con este de acá, ¿sí? El resistor de 2 ohms está en paralelo con esta fuente de corriente. Entonces, como está polarizado así, o así propusimos los sentidos, más o menos, y por este resistor atraviesa esa corriente IM, entonces el voltaje VA, pues es igual a 2 veces la corriente IM, ¿sí? R por I. Entonces ya de ahí surgió, ¿sí? De donde surge VA es igual a 2 veces IM. Entonces dice sustituyendo 3 en 2, ¿sí? Tenemos 4IA menos, ¿sí? Menos BA, pero BA es 2IM y es igual a menos 12. Y ya tengo mis dos ecuaciones aquí. ¿Sí? Esta es una ecuación y esta es otra ecuación. Entonces ya nada más hago mi matriz de resistencias. Y de donde obtengo que IA es igual a menos 1 e IM a 4 amperes. Bueno, aquí nos podemos dar cuenta que no estoy utilizando totalmente ley de corrientes de Kirchhoff. En muchos casos, pues podemos hacer una combinación de ley de corrientes y ley de voltaje, ¿sí? Cuando hacemos voltaje de nodos, ¿sí? A ver, cuando yo les diga apliquen el método de voltaje de nodos, forzosamente tenemos que establecer ley de corrientes de Kirchhoff y todas las corrientes las debemos de manifestar en función de voltaje sobre resistencia, ¿sí? Si yo les digo, utilicen corriente circulante de malla, todas las ecuaciones tienen que ser ley de voltajes de Kirchhoff y lo que yo voy a encontrar son corrientes. Aquí lo que yo encuentro son voltajes, ¿sí? Cuando yo no haga ninguna aseveración de qué método quiero, si por ejemplo aquí, pues yo puedo utilizar lo que tenga a la mano, ¿sí? Esto y esto al momento. Y ya con eso encontramos la solución. El sistema se puede resolver por LSK totalmente, pues yo creo que sí. Por LBK totalmente, yo creo que sí también, ¿sí? Entonces, cuando no se les haga una aclaración, pues pueden utilizar las dos al mismo tiempo. ¿Queda claro? Bueno. Y esta, pues ya es lo mismo que, bueno, es parecido a lo de arriba. Ya nada más lo checan. Esto aquí, bueno, esto no. Fuentes dependientes, esto ya lo vimos. Topología de redes, nodos, rama maya, esto ya. Bueno, fíjense aquí, esto vamos a retomar tantito esto. Cuando ustedes, ya todos están tomando dispositivos 1, ¿verdad? Así es, profe. Sí, profe. Bueno, cuando lleguen al transistor, ¿sí? Entonces en el transistor, ¿sí? El transistor como tal, que es este es su símbolo, este de acá que es su símbolo, ¿sí? Para identificar sus tres terminales, colector, base, emisor, sus corrientes, corriente de colector, corriente de base, corriente de emisor, ¿sí? Y aquí su composición, ¿sí? Ahorita que están empezando a verlo, a la composición del diodo, ¿sí? Un material tipo N, un material tipo P. Bueno. Cuando ustedes ya lleguen a ver el transistor, pues van a ver que ese transistor, pues tenemos que analizarlo mediante un modelo matemático, ¿sí?
Así como está aquí, no se puede analizar. Tiene que haber un modelo diferente para poder analizar el comportamiento de ese transistor, ¿sí? Bueno, una característica de parámetro del transistor, pues es esto. Esto siempre ya es algo de comportamiento del transistor para siempre. Que la corriente de emisor es igual a la corriente de base más la corriente de colector, ¿sí? Y que el voltaje aquí de la terminal base emisor, pues es igual más o menos a 0.7. ¿Por qué 0.7? Porque allí, pues es un diodo como tal, ¿sí? Allí va un diodo, entonces el potencial de barrera de un diodo, pues son 0.7 volts. Entonces ya son datos que ya casi no se mueven y ya, bueno, les harán la explicación de lo que significa esta alfa, ¿no? Y también que la corriente del colector es beta veces IB. Beta veces IB, que es el transistor, así como está esta ecuación, ¿sí? Dice que la corriente de colector es igual a la corriente de base, pero esa está amplificada beta cantidades, ¿sí? Entonces aquí podemos darnos cuenta que esto es una IC, es una fuente de corriente controlada por corriente, ¿sí? Entonces, todo esto que hemos visto de fuentes controladas siempre se está aplicando. Y es lo que tenemos aquí. Esto ya es un modelo, ¿sí? Es uno de varios modelos que existen del transistor, ¿sí? Entonces yo tengo mi corriente de base. Aquí tengo mi terminal base, colector y emisor, ¿sí? Aquí yo tengo entre la base y el emisor, pues ahí está el potencial de barrera. Que es voltaje base emisor. Y de la corriente al emisor, ¿sí? Se modela una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces, la corriente de colector es beta veces IB. ¿Sí? Entonces, el colector, ¿de dónde toma la corriente? De la entrada de IB. Es decir, si nos vamos a este dibujito, ¿sí? Entonces, la corriente que entra por aquí, ¿sí? Es la misma corriente que sale por aquí, pero amplificada, ¿sí? Esta es la corriente de base y esta es la corriente de colector. Entonces, la corriente de colector son beta veces la corriente de base. Entonces, el valor de beta pues pueden ser 20 veces, 100 veces, 200 veces, 300 veces, ¿sí? Entonces, por eso, la corriente de colector se modela como una fuente dependiente, una fuente controlada, y se dice que es una fuente de corriente controlada por corriente, ¿sí? Entonces, allí es donde se aplica comúnmente esto. Ese es un modelo, ¿sí? Un modelo de transistor, ¿queda claro? Y aquí, bueno, pues viene un ejercicio. Bueno. De aquí, nosotros tenemos lo siguiente. A ver, vamos a ver. Aquí está. ¿Sí? Dice, el transistor del circuito tiene una beta de 80, ¿sí? Una beta es un parámetro, ¿sí? De amplificación de corrientes. Entonces, ahorita tomamos que el valor es 80. Y dice que el voltaje base emisor es 0.7 volts, ¿sí? Entonces dice, encuentre B0. ¿Sí? B0 es el voltaje en este resistor de 20 kilos. Y 0, ¿sí? Y 0 pues es la corriente que pasa por ese resistor de 20 kilos, ¿sí? Eso comúnmente se llama la resistencia de carga. Esa resistencia de 20 kilos es la resistencia de carga. Entonces lo que tenemos que hacer aquí pues es identificar nodos, ¿sí? Este es un nodo. Todo lo de abajo es otro nodo, ¿sí? Okay. Otro nodo, si lo queremos ver así, ¿sí? Y bueno, y aquí están las entradas, ¿sí? Corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor, ¿sí? Colector, base, emisor, ¿sí?
Y aquí está la fuente de alimentación para que funcione el transistor, ¿sí? Bueno, entonces ahorita, bueno, no nos metemos en cómo funciona el transistor, sino únicamente vamos a pasar este modelo, ¿sí? Lo vamos a pasar a su equivalente. ¿Cuál es su equivalente? Ah, pues es esto, ¿sí? Y así es como ustedes van a analizar esos circuitos con un tipo de modelo parecido a este, ¿sí? Entonces yo tengo un volt. Tengo 30 kilos. Aquí está la terminal del transistor, que es la base. Y aquí tengo la terminal del transistor, que es el colector. Esta es la base. Y esta terminal es el emisor del transistor. Entonces nada más estoy reacomodando elementos. ¿Sí? Y al reacomodar elementos, pues tengo esto. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿esto a qué me lleva? Ah, bueno, pues que este resistor de 20 kilos, si me doy cuenta, pues está conectado entre el... Aquí está el colector, la base y el emisor va a tierra. Así. Entonces el de 20 kilos está en paralelo con la terminal colector emisor. Aquí está. ¿Sí? Y por lo tanto también está fuente, ¿sí? Junto con esta resistencia. Aquí está la resistencia, también más conectado también a los mismos puntos, ¿sí? Todo esto pues es el mismo nodo. Aquí ya no se pone una línea de continuación, no, porque así no funciona el modelo, ¿sí? Esos modelos fueron establecidos por los investigadores, ¿sí? Entonces así siempre se maneja el modelo para el transistor. No hay conexión directa entre base y colector, ¿sí? Sí hay conexión, pero, a ver, les voy a decir. En realidad, ¿ya llegaron al diodo? Ya, profesor. ¿Sí? Sí, A ver, los profe. demás. Sí, Sí, ¿Quién profesor, más? estamos trabajando con eso. Bueno. En realidad el transistor tiene un diodo aquí, ¿sí? Entonces este diodo, si observo cómo circula la corriente, en ese sentido, este diodo está polarizado en inversa. Entonces al ser polarizado en inversa se comporta como un circuito abierto. Por eso son muy importantes los conceptos. Este diodo, de acá al de abajo, está polarizado en directa. Por eso puede circular la corriente y únicamente necesitamos que esa corriente rompa el potencial de barrera. Entonces aquí en realidad es otro diodo, pero en inversa. Entonces al ser en inversa, pues es un circuito abierto entre la terminal del colector y la base, ¿sí? Es decir, aquí vendría algo así más o menos. ¿Sí? Así. Entonces está polarizado en inversa, pues algo polarizado en inversa, pues no puede transitar corriente, ¿sí? Por eso se maneja que es un circuito abierto, pues eso es el concepto. Cuando un diodo está polarizado en inversa, tiene una resistencia muy grande, ¿sí? Entonces, si a ustedes les gusta aprender, pues comprenderán todos los conceptos de cómo funcionan todos los dispositivos. Si no aprenden nada, bueno, pues nada sabrán al final del día, ¿sí? ¿Sí me explico o no? entendido. Gracias. Bueno. El flojo, pues nunca aprenderá nada, ¿no? El que se esfuerza, aprenderá todo. Bueno, entonces este es el modelo para analizar el circuito, ¿sí? Y esto sí lo van a ver de a fuerzas. Algo parecido. Bueno, entonces tenemos, ¿qué nos está pidiendo? Kilos y el voltaje, ¿cómo se llama? Aquí, ¿no? Voltaje aquí 20 kilos en la corriente. Bueno, entonces pues nada más es observar el circuito. Aquí, pues es una sola malla, es una trayectoria cerrada, ¿sí? Recordemos, aquí es nodo. Aquí es nodo, ¿sí?
Entonces, pues hago una LVK, una ley de voltajes de Kirchhoff en malla 1. Tengo menos 1 volt, aquí, ¿sí? Más, recuerden, si la corriente de base circula así, con la corriente IB, pues ya nada más aquí recuerden que es más menos, más 30.000 IB, ¿sí? Más 0.7 y eso es igual a 0. Y ya de ahí ya hice la deducción que IB vale 0.3 volts entre 30 kilos y vale 10 microamperes, ¿sí? Entonces ya tengo esa corriente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Entonces, por lo tanto, como el colector, pues es una fuente de corriente controlada por corriente, dice que el colector va a amplificar la corriente de la base, ¿por cuánto? Por 80 veces, aquí dice, ¿sí? Aquí está. Dice que la fuente del colector va a amplificar la corriente de la base 80 veces, ¿sí? Entonces aquí esos son ejercicios reales de la vida real, ¿sí? El transistor en un tipo de modelo es una fuente de corriente controlada por corriente, ¿sí? Bueno, entonces, por tanto, si ya conozco la corriente de base, pues ya puedo conocer la corriente de colector. Entonces, aquí valía 10 micros. Entonces, como esa corriente se amplifica 80 veces, pues ahora vale la corriente de colector, la corriente que circula por aquí, ¿sí? Aquí en esta ramita, sí, a ver. La corriente de colector es la corriente en esta rama, así. Entonces vale 80 micros. Ahora, dice que hacemos una malla 2, que sería esta de acá. La malla 2 nada más es esto, ¿eh? Esto. ¿Sí? Entonces dice menos 20.000 y 0. ¿Sí? Aquí viene la... A ver. Tapia Vázquez. Sí, profe. Bueno, no te duermas. No me duermo. Bueno, entonces, la flecha entra por ¿dónde? Por la terminal negativa, aquí está, ¿sí? Entonces, por lo tanto, menos 20.000 veces I0, porque ¿cuál es la corriente que circula por esa resistencia? Pues es una que llamamos I0, ¿sí? Menos 20.000 IF, ¿sí? Ahora nos vamos para acá. A ver, esta fuente, todo esto está conectado en serie. O sea, la fuente y ese resistor, ¿sí? Entonces, por lo tanto, esa fuente ocasiona que la corriente en ese resistor circule en ese sentido, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un más menos. Entonces, aquí viene la flechita de cómo vamos a estar sumando. Entonces, luego, menos 20.000 veces IF, que es lo que dice aquí abajo, ¿sí? Menos 20.000 veces IF. Más 10 veces los 10 volts de aquí. Recuerden, las sumas son con respecto a esta flecha. Menos 20.000 y 0, menos 20.000 y F, más 10. Entonces, ¿dónde? 20.000 y 0 más 20.000 y F es igual a 10. Y 0 menos IF es igual a menos 800 micros, ¿sí? Es decir, estoy sacando como factor común el 20.000 y lo divido 10 entre 20.000, eso me da. ¿Qué pasó aquí? Ya son las ecuaciones. A ver ahí qué pasó. Ah, no, todos lo estamos volviendo positivo, ¿verdad? Y a ver, de aquí a aquí, nada más estamos multiplicando por un signo menos todo. Ya tenemos el 10. Luego, ¿de dónde surge este signo menos? A ver, ¿dónde viene esto? No, esa es una ecuación. No, esa ecuación se quedó así. Y luego nos vamos al nodo 1, sí, que es el de acá. Luego me voy al nodo 1, que es este de aquí, y establezco una ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces en el nodo 1, que es este de acá, ¿sí? Aquí tengo el nodo 1, sale la corriente de colector, sale la corriente I0 y entra la corriente IF.
Es lo que estamos viendo, ¿sí? Aquí está. Aquí entonces sale la corriente IC, sale la corriente I0 y entra la corriente IF. Aquí, y es esta ecuación, ¿sí? Allá. Ahora sí, ya está todo claro. Entonces estoy agarrando esta ecuación y esta ecuación es esta. Ujú. Y ya tenemos un sistema de ecuaciones, ¿sí? Aquí tengo mi R por I igual a V, mi matriz de resistencia. Entonces de ahí al resolver pues ya tengo que I0 vale 1.5 que sería 4.5.15 miliamperes, ¿sí? Y este IF serían 0.65 miliamperes. Entonces, ¿de dónde? Pues ya me preguntan, la primera pregunta fue ¿cuánto vale I0? Y la segunda, ¿cuánto vale B0, no? ¿Qué es esto? ¿Sí? Entonces, I0 vale eso, que son 150 microamperes o 0.15 miliamperes. Y B0 vale menos 3 volts. Entonces, si yo pongo así el medidor, más menos, eso es lo que me va a medir. ¿Sí? Más menos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro o no? Profe. Jóvenes. Sí, está claro. Sí. Profesor. ¿O hay alguna duda? ¿Lo armamos o así se queda ya? Hay que armarlo. Lo armamos, ¿no? Sí, profe, hay que armarlo. Islas, Islas, ¿lo quieres hacer? Ya se fue Islas. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Vamos a armar el circuito Islas. Abran el microcap. Bueno, más que armar, vamos a simular, porque armar le llamamos a cuando lo hacemos físicamente. Bueno, entonces en el microcap abrimos un nuevo aquí, new, schematic file, ¿sí? Y empiezo a buscar componentes. ¿Cuáles componentes? Ah, bueno, necesito una fuente, una batería, ¿sí? Aquí más que batería, lo podemos poner como pequeñas fuentes, ¿sí? Porque son fuentes de laboratorio con las que alimentamos. Entonces, en el microcap agarramos esta, ¿sí? Fuente de voltaje y la ponemos aquí. Porque es la alimentación. Entonces, ¿esa batería cuánto vale? 1 volt. Pues aquí ya nada más nos vamos a ninguna, a known. Le ponemos 1. Y aquí en hace magnitud le ponemos 0. Y ya le damos OK. ¿Sí? Le damos escape para que suelte eso. Le doy un clic aquí para que se amplifique. Luego que tengo, ahí donde estamos, un resistor de 30 kilos y una pequeña batería de 0.7 volts, ¿no? Un resistor de 30 kilos, valor 30K, minúscula. Y 30K minúscula. Y OK. La rotamos. Y ya. Luego tenemos una batería de 0.7 volts. 0.7.
y esta la rotamos. Le pongo voltaje base emisor, así le puedo poner. Nada más le di doble clic aquí. Ajá, miren, ya cuando se selecciona, nada más le di doble clic o aquí, ¿sí? O directamente aquí, ¿sí? Pueden seleccionar donde dice parte y también le pueden poner el nombre. Bueno. Y este voltaje se llama, ¿dónde está? Bueno, no tiene nombre. Ahí está. Bueno, luego tenemos una fuente de corriente controlada por corriente. Entonces agarramos, nos vamos a ver todos, atención, nos vamos acá abajo donde dice Dependent Source y abrimos donde estamos fuente de corriente controlada por corriente, que es esta. ¿Cuánto vale esa fuente de corriente controlada por corriente? Vale 80 veces. Entonces aquí valor 80 nada más y ya. Bueno. Dice que esa corriente la va a agarrar de aquí, de la corriente que pase por el resistor de 30 kilos. ¿Sí? Entonces para ubicarnos, lo que tenemos aquí, ¿qué es esto? Y aquí vamos a tener dos cablecitos. Cable y otro cable. Bueno, bueno, sí, también aquí. Este tiene un cable aquí. Otro cable aquí. ¿Sí? Ahí está. Déjenme hacer más chiquito este cable. Van a pisar. Aquí ando, profe. ¿Está el pizarro? Se fue. Bueno. Aquí ando, aquí ando. Luego otro resistor aquí. Este vale 20 kilos. Entonces nada más le ponemos 20K minúsculas. Y luego hay otro resistor aquí que también vale 20 kilos, ¿no? Y le damos escape. Aquí está. 20 kilos y 20 kilos y luego una fuente de laboratorio de 10 volts. Esta la rotamos. Recuerden que pueden poner el grid si es que no lo tienen para que se alineen bien. Ustedes vean que van alineados. Mira, por ejemplo, esta de 20. Tendría que ser aquí. Esto ya está alineado ahí. Así. Para que se vea decente el circuito. Luego tenemos una batería, digo, una fuente de voltaje de 10 volts aquí. Seleccionamos Known, ponemos 10, enlace 0 y ya. Ok. Sí, entonces aquí agarramos el cablecito. Unimos.
¿sí? Y vamos a ver cómo vamos a tomar la corriente de aquí, ¿sí? De esta fuente. Entonces hay que observar, dice que el punto de, están observando todos, el punto de inicio de la corriente, pues si lo tomo antes de la resistencia, pues tiene que ser aquí, ¿sí? Es el punto de inicio y ese es el punto final, ¿sí? Entonces en el circuito, ese punto de inicio está con el signo más. ¿Sí? Entonces nos vamos, y este punto, ¿sí? Que sería esta terminal, que nos selecciono aquí con la flechita, donde de doble clic a ese cablecito. Entonces ahí le pongo A, terminal A. Y la terminal A es esta, porque es el punto de inicio de donde toma la corriente. Luego por ende la siguiente es la terminal B. Y aquí la terminal B. Y ya. Tenemos el circuito. Bueno, ahora faltan las tierras, ¿sí? Faltan las tierras y híjole, como todo esto es una misma tierra, ¿sí? Este punto y este punto, puedo ya sea poner dos tierras, una aquí y otra aquí, ¿sí? Y ya me está diciendo que es el mismo punto de referencia. Ajá, o haber podido unir de aquí a aquí con un cablecito y nada más poner una sola tierra. ¿Sí? ¿Ya acabamos todos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces creo que no falta nada, ¿no? Ya tenemos esto, nada más hay que corroborar que son 80 veces. No está en 80. Entonces ya nos vamos a análisis Dynamic DC, ¿sí? Y ya tenemos aquí los primeros valores, ¿sí? Entonces tenemos sí, tenemos los primeros valores y le damos OK, ¿sí? El place text es para que aparezca el texto de arriba. Ahorita para poder, bueno, vamos a bajar. Vamos a bajar ya subo esto. Sí. Recuerden que 700 milis es el voltaje en este nodo, ¿sí? 10 volts es el voltaje en este nodo, ¿sí? Y aquí es menos 3 volts, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a ver. Aquí está el voltaje B0, ¿sí? El voltaje B0, escuchen, es el voltaje en este resistor, dice que vale menos 3 volts, entonces aquí, simulación, y aquí ya está diciendo que vale menos 3 volts de todo este nodo. ¿Sí ya vieron? ¿Sí o no? Sí, Profe. Entonces estamos comprobando que efectivamente vale menos 3 volts ese voltaje, ¿sí? Ahora, nada más nos falta encontrar la corriente aquí. Entonces aquí nos vamos a esta flechita de la corriente. Y dice que la corriente de la fuente son, bueno, de la corriente del colector, porque esta es la corriente del colector, son 800 micros. Entonces nos vamos aquí, pues efectivamente aquí está la corriente del colector, 800 microamperes, ¿sí? Y aquí está, ya. Dice que la corriente en ese resistor de 20 kilos son 150 micros. Entonces la corriente en el resistor es esta, son 150 micros. Nos dio menos, ¿por qué nos dio menos? Porque nosotros propusimos la corriente en ese sentido, así. ¿Y cómo va la corriente verdadera? En el sentido contrario, son 150 micros. ¿Sí? ¿Queda claro o no? sí. Sí, profesor. Y ya la corriente en este resistor son 650 micros. ¿Sí?
la corriente de base, aquí está la corriente de base, que es la que pasa por el resistor de 30 kilos, vale 10 microamperes. Entonces, la corriente de base, aquí está, vale 10 microamperes, aquí está, ¿sí? Y ¿y qué más falta? Ah, bueno, la corriente que pasa por esta no la hemos calculado. La corriente que pasa por la fuente, pues como está en serie todo esto, todos estos están en serie, sí, está en serie esta fuente, esta resistencia, esta otra batería, pues la corriente de 10 micros es la misma que pasa por ellas. ¿Sí? Y ya como por último punto tenemos la potencia, ¿sí? La potencia disipada en este resistor, la potencia generada en esta fuente, la potencia generada en esta fuente y la potencia disipada en este resistor, ¿sí? Así están las potencias. Potencia generada y potencia generada. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente, ¿sí? A ver todos. Esta fuente, esta de aquí, tiene 1 volt de voltaje, pero la corriente entra por la terminal negativa. Entonces asumimos que, como es potencia generada, bueno, para nosotros, o sea, lo que me refiero es esto, fíjense, ¿sí? Aquí, entra por la terminal negativa, nosotros le ponemos un signo menos para identificar que es potencia generada, ¿sí? Aquí el circuito dice, bueno, como entra por la terminal negativa es potencia generada y es una fuente, pues está entregando esto, ¿sí? Pero si nos damos cuenta en esta de aquí, que es otra fuente, aquí es más menos, entonces como la corriente entra por terminal más menos, ¿sí? Por eso le está asignando un signo menos a esa potencia para identificarla sí, para identificarla de esta, ¿sí? Que aquí la corriente entra por menos y aquí la corriente entra por más, ¿sí? Entonces aquí es una potencia que está dando al sistema y esa es una potencia que en teoría estaría absorbiendo al sistema. ¿Sí me explicó? Por eso las está diferenciando por el sentido donde entra la terminal de la corriente, ¿sí? Aquí es más y aquí es menos, ¿sí? Y para este caso de esta fuente es menos y más, entonces la corriente estaría por menos y sale por más, ¿sí? Entonces está diciéndonos que esta potencia se resta de esta potencia, ¿sí? Entonces aquí saldrían 10 menos, ¿cómo se llama? 10 ¿Micro? micros. 10 micros menos 7 micros serían 3 micros, ¿sí? ¿Sí? ¿Me explico? Sí. Bueno, y aquí la potencia generada pues son 2.4 milis y aquí 6.5 milis, ¿sí? ¿Por qué? Aquí en este caso, ¿cómo entra la corriente por acá? ¿Sí? Entonces, si nos da, a ver, a lo que voy es lo siguiente, fíjense. A ver con esto. Tapia Vázquez, Sí, profe. bueno, a ver. A ver. Ahí donde estoy. A ver, ahí estamos, ¿sí? Entonces, ching, aquí no sé, espérame. Aquí le falta un pedazo. Bueno, aquí, ¿cuánto vale? No sé si necesitamos ese pedacito. 6.5 vale, profe. Déjenme ver si pegó mal o qué pasó aquí.
Espérenme. Déjame abrirlo mejor aquí, a ver si se ve mejor. Chale, igual apenas si se alcanza a ver. Está raro. Bueno, aquí, fíjense. ¿Sí? Entonces, este voltaje, fíjense. Listo ya. Aquí es más o menos, aquí entra la corriente, ¿sí? Entonces, potencia generada para nosotros sería menos 10 micros, ¿sí? Por un volt. Entonces, para nosotros sería menos 10 microwatts, ¿sí? Para nosotros. Ahorita les explico. Aquí, como hay un voltaje de menos 3 volts, entonces ese voltaje dice que la polarización es así. La polarización es así. ¿Sí? Entonces aquí potencia generada para nosotros, sí, tendría que ser menos, porque entra por el signo menos, que sería la corriente, ¿cuánto vale? 800 micros por el voltaje, que son 3, ¿sí? Entonces aquí la potencia generada son 2.4 milis menos, ¿sí? Para nosotros recuerden que aquí es más menos, ¿sí? Entonces esta potencia sería, la corriente son 10 micros, ¿sí? La corriente, ¿por dónde entra? Por la terminal positiva, entonces serían 10 micros, que se multiplica por 0.7, ¿sí? Entonces la potencia generada para nosotros serían, ¿dónde estamos? ¿Sí ya vimos? ¿Qué? Y el último, la corriente que circula son, si aquí en este caso, aquí son 10 volts, ¿sí? Entonces sí está polarizado bien aquí, más o menos. Y la corriente que circula son 650 micros, porque es una corriente que circula en 20 kilos por 10 volts. Entonces, para nosotros la potencia generada son, ¿cuánto es? 6.5 milis. Aquí no alcanzo a ver, ¿sí? Sí, A ver profe. aquí. ¿Qué? Sí, profe. Bueno, entonces ya tenemos, fíjense. ¿Sí? Entonces, para nosotros tenemos que son menos 10 micros, menos 2.4, o 6.5, o 7 micros. ¿Sí? Ya, aquí estoy mal. No, ¿cómo vamos? No, aquí es menos para nosotros. Aquí sería menos. Sí. ¿Sí? Entonces, para nosotros, fíjense, para nosotros tendremos que sumar, miren, 10 microwatts todo lo de signo negativo, sumamos 10 micros más 2.4 milis más 6.5 milis y le restamos los 7 micros que son de signo contrario. Y eso me da, ¿sí? En potencia generada para nosotros, como asignamos los signos, es igual a
8.903, ¿sí? Con signo menos para nosotros, ¿sí? Entonces, a lo que quiero llegar es lo siguiente. Nosotros lo sumamos así. El sistema, él no te dice si son más o menos, él ya te está diciendo, ¿sí? ¿Cuál es la potencia generada? ¿Sí? Ella no le pone ni signo más ni menos. Él ya te dice, la potencia generada por las fuentes es esta, ¿sí? Y es el mismo valor, ¿sí? Nosotros, bueno, le asignamos signos, ¿sí? Para ver si la corriente entra por la terminal menos y más. ¿Para qué sabemos eso? Para saber si la potencia se está generando o si está absorbiendo. Para nosotros, asignar un signo menos es que genera potencia. Cuando es un signo más, absorbe potencia, ¿sí? Aquí genera potencia y aquí genera potencia, ¿sí? Entonces el software no nos dice eso, él ya es más explícito y dice la potencia total generada, él ya hizo todas estas operaciones, él ya sumó esto, más esto, más esto y más esto, ¿sí? Él ya lo hizo. Entonces para el circuito, ¿sí? Él también le asigna, a ver, fíjense, el circuito también lo hace en realidad, porque él, ¿qué hora son? 11:28. Él también está diferenciando que esta potencia es diferente de esta, ¿sí? Él está sumando todas las que son PGs, ¿sí? Entonces esta potencia no es igual a esta, porque una está siendo generada y otra absorbida. ¿Queda claro? Entonces él hace lo mismo en realidad, sí. Y en el caso de los resistores, pues siempre son caídas de potencial, por eso siempre PD y PD se suman. Entonces yo sumo 3 micros más 450 micros más 8.45 milis, pues me da 8.903 milis. Y con esto ya comprobamos, ¿sí? Que la potencia generada es igual a la potencia disipada. Entonces así vienen los ejercicios para el examen. Calcular todo, corriente, potencia y voltajes, ¿sí? Y este resultado me tiene que dar 0. Potencia generada es igual a potencia disipada. O potencia generada menos potencia disipada es igual a 0. ¿Queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Profe. Bueno, entonces, Alpizar, Presente, profe. Ávila, Presente. Cano, Presente. Cervantes Galicia, Irnes, Presente, profe. Cruz Ramírez, Presente, profe. Flores, Presente, García profe. Pérez, García Pérez, Presente, profesor. Islas, Presente. Presente, Ay. profe. López Hernández, Presente, profe. Martínez Ruiz, Presente. Martínez Trejo, Aquí, César pero García, Presente, profe. yo aquí estoy. Ortiz Cervantes, Presente, Ortiz Cervantes. Quiroz Valdés, Reyes Alejo, Presente, profe. Rodríguez González, Presente, disculpe. Es que se traba esto, gracias. Roldán, Romero Cabrera, Presente. Sánchez Farías, Presente, profesor. Tapia Vázquez, Presente. Santiago José Presente. y Cruz Maldonado, pues ya no entra, ¿no? Nunca más entró. Profe, sí estoy presente, tardó en No, responderme. no estás presente, nada más estás interrumpiendo. No, Profe, presente. Están durmiendo, están viendo No, cuántas cosas pasan alrededor. No, es que hay un problema para activar el micro. Bueno, en mi caso, en mi compu, tengo ese problema. igual el mío, pero Ay, qué casualidad que los dos viven juntos. no, sí, Es la conexión que tenemos, profe, desafortunadamente.
Pues por eso viven juntos, ¿no? No, No, ¿cómo cree? Ay, ay, ay. A ver, Cervantes Galicia está. ¿No? no. Flores Hernández, Presente, maestro. Martínez Trejo Yo aquí. y Roldán, ¿no? Bueno. ¿La próxima semana hay clases? No, No, profe. No, profe. Bueno, les voy a enviar, bueno, más que enviarles, pónganse a leer esto. Ya viene el examen, ¿eh? El examen lo hacemos regresando, esto es lo mismo que ya hemos hecho. Se ponen a hacer estos ustedes, ¿sí? Y el lunes hacemos examen. Ujú. Ok. Esto ya no. Aquí ya nada más hasta, a ver, les voy a decir hasta dónde van a estudiar, aquí todavía es el mismo tema. Y ya, hasta ahí, hasta antes de teoremas de circuitos. Esto ya no, esto ya lo vemos a partir de la siguiente clase después del examen, ¿sí? Ustedes dicen, si no quieren examen, me sigo con otro tema y se van juntando los temas, ¿eh? No, mejor sí, profe. Bueno, examen el lunes, están avisados, ¿eh? Lunes a las 10 en punto, ¿sí? Ok, profe. ¿De la siguiente semana, profe? Ah, regresando de Semana Santa. Ah, ok. Bueno, nos vemos. Pónganse a estudiar, luego. si no, ya saben, su futuro, 00, ¿sí? Nos vemos. hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buena semana. Adiós.